Ok, bien hermanos, quiero compartir, me quedan 10 minutos y quiero compartir en Efesios capítulo 1. Por favor, acompáñenme en la lectura de la Biblia. Efesios capítulo 1. Voy a dar lectura al versículo 2. Oramos y vamos a ver solamente unos minutitos esta porción de la Biblia. No quisiera que nos fuéramos sin antes ver algo de lo que quedó pendiente la semana anterior. Efesios capítulo 1. Versículo 2, dice la Biblia así: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor amado, te damos gracias por permitirnos estar en este culto de esta tarde. Te pido que nos ayudes a amar la obra misionera, a ser colaboradores también en la manera en que podamos apoyar a los siervos, a tus siervos, Señor, que dedican su vida a ese llamamiento que tú les has dado. Pedimos por el hermano Alejandro y a su esposa, la hermana Josefina Rojas. Bendice ese deseo, ese anhelo y más que todo ese llamado que les has dado, Señor, de la traducción de la Biblia y lo que ellos tienen en mente también. Abre puertas y rogamos para que puedan dar a conocer este ministerio, esta obra, y tú les concedas, Señor, lo suficiente para poder partir pronto. Te pido que bendiga los siguientes minutos, amado Señor, de meditación de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Habíamos dicho ya, hermanos, la semana pasada que Pablo utiliza un saludo muy peculiar para con los hermanos de la iglesia de Éfeso. Les dice gracia y paz a vosotros. Mencionábamos que es un saludo combinado de una palabra en griego y una palabra en hebreo. La palabra gracia es la traducción del término charis o caris, que habla de aquella influencia de Dios al corazón del hombre y su reflejo en la vida. La palabra gracia o caris tiene que ver o tiene la idea de favor o de aprobación de parte de Dios. Tiene que ver con el gozo y con el mérito de Dios para con una persona. Y les dice, la gracia de Dios, el favor de Dios sea para con todos ustedes. Pero también les dice gracia y paz. La palabra que se tradujo paz es del hebreo shalom, y es un saludo que empleaban los judíos, muy común entre ellos. Charis o caris y shalom. Y esta combinación de palabras, hermanos, es muy interesante porque lo que hizo Pablo fue unir dos términos, uno griego y uno hebreo, para reflejar en un sentido miniatura, si me permite decirlo así, el evangelio. Es decir, lo que Cristo ha hecho cuando el evangelio transforma a una persona, es decir, los une. La gracia y la paz exponen el plan de Dios, es decir, no solamente griegos que representan a los gentiles, sino el shalom, el hebreo que representa a los judíos, tanto judíos como gentiles. Ahora en Cristo, a través del evangelio, podemos estar unidos. Dice la palabra de Dios que a través de la obra del Señor Jesús, Él derribó la pared intermedia que hacía división entre estos dos grupos, de manera que ahora podemos ser hijos de Dios tanto unos como otros. Juan 1:11 dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que ya creen en su nombre, Dios les dio potestad, o el derecho, o la autoridad, o el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Así que ahora podemos ser hijos de Dios, no solamente el pueblo judío en particular, sino todo aquel que cree en Cristo, tanto el judío como el gentil también. Pablo dijo que el evangelio, él no se avergonzaba del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente, pero también al griego. Y ahí el griego está representando obviamente a los gentiles. Así que habla de la gracia y de la paz. Y quiero que veamos el versículo 3, hermanos, rápidamente, y con esto concluimos. Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora Pablo, hermanos, deja la salutación o el saludo a la iglesia de Éfeso y pasa a declarar de la doble bendición, es decir, de la gracia y paz,
que proceden de una misma fuente y proceden de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Una doble autoridad. La doble bendición procede de una doble autoridad. Y no está hablando de dos fuentes separadas o diferentes de donde procede la bendición, sino que son dos manifestaciones de la misma fuente, Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Y lo vemos que lo está interponiendo Pablo, los pone en una línea en igual a Dios el Padre y al Señor Jesucristo, porque los dos son divinos, es decir, los dos son Dios. La conjunción y, donde dice Pablo, bendito el Dios y Padre, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es una indicación de equivalencia, porque el Señor Jesucristo, hermanos, es igualmente divino a Dios el Padre. No es un Dios menor, es Dios mismo, es la segunda persona de la Trinidad. Y también encontramos aquí en este versículo, hermanos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el origen de donde venía la autoridad con la cual estaba hablando Pablo. Recuerden que en el versículo 1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿por qué, hermanos? Por la voluntad de Dios, no por el nombramiento de los apóstoles. Habíamos mencionado que Matías fue un apóstol, ¿sí o no? Sí, fue el que tomó el lugar de Judas Iscariote, pero no tuvo el llamado personal de parte de Cristo, tuvo sencillamente el llamamiento, tuvo el nombramiento de parte del resto del grupo de los 12, como se les conocía a los apóstoles, el resto tuvo nombramiento, más no el llamamiento. Así que Pablo decía, yo soy apóstol de Jesucristo, pero por la voluntad de Dios. A mí no me ha nombrado ningún nombre, ni estoy aquí por voluntad propia. Si hubiese Pablo escogido ser apóstol de Cristo, no hubiera escogido porque él era perseguidor de la iglesia. Él no escogió ese tipo de vida, fue el Señor quien le alcanzó. De alguna forma, Pablo propició que el Señor estuviera detrás de él. Dijo el Señor Jesucristo, no me elegisteis vosotros a mí. Ustedes no me eligieron a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Ustedes no andaban detrás de mí, soy yo el que los andaba buscando. Y el Señor Jesús encontró a Saulo de Tarso y tuvo un encuentro personal con él, lo salvó, lo redimió, lo llamó, se capacitó y entonces fue a la obra misionera. Pero quiero que veamos, hermanos, lo que dice en esta breve salutación que presenta Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito. Comienza Pablo después de este saludo a la iglesia de Éfeso y dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe que la palabra bendito se tradujo de una palabra en griego que es el término eulogia o eulogía, de donde procede el castellano elogio? Así que Pablo dice, bendito sea Dios. Dios es el único que merece un elogio. Y la palabra eulogía en griego, hermanos, literalmente significa, escuche esto, significa literalmente hablar bien de. Hablar bien de. Es decir, la idea de eulogia, que se tradujo como bendito, la idea de esta palabra es la de elogiar la bondad de una persona. Cuando Pablo les dijo a los hermanos de Éfeso, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, le estaba diciendo a los hermanos de la iglesia de Éfeso, les estaba dando a entender que bendecir a Dios, elogiar a Dios, es el deber supremo de todas las criaturas de Dios. Bendito sea Dios. Nosotros tenemos la obligación, estaba diciendo Pablo, de una o de otra manera a la iglesia de Éfeso. Nosotros debemos elogiar a Dios, hablar bien de Dios. ¿Tenemos algo que hablar mal de Dios, hermanos? No, por supuesto que no. Dios nunca nos ha fallado, ¿o Dios le ha fallado? ¿Dios le ha fallado? ¿Sí o no, hermano? ¿Dios le ha fallado alguna vez? Nunca. Nosotros somos los que le hemos fallado a Dios. ¿Verdad que sí? Cuando nosotros somos infieles a Dios, dice la Escritura, Él permanece fiel. Hay un pasaje en Romanos 5:8 donde dice
mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo, ¿qué dice la Biblia? Aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El pecado, claro que a Dios le importa nuestro pecado, pero a pesar de, Dios dice, pues es que estás acabado en tus pecados. Pero a pesar de ser pecador, dice, yo te amo y yo envío a mi Hijo Jesucristo a morir por ti. Eso tenemos que hablar bien de Dios por eso, hermanos. Tenemos que bendecir a Dios por ello, amén. Hay que bendecir a Dios, hay que hablar bien de Dios, es decir, de elogiar a Dios. No tenemos nada malo que hablar de Dios, entonces, por supuesto que no, tenemos que hablar bien de Dios. Cuando decimos Dios es bueno, nos estamos refiriendo a que Dios es bendito. Y siempre, hermanos, nunca, quiero decir, debemos de cansarnos de hablar bien de Dios. Cuando comenzamos nuestros cultos, usualmente comenzamos cantando himnos, no de nuestro testimonio personal, sino de himnos que hablan de la grandeza de Dios, para bendecir al Señor, para alabar a Dios en el comienzo de un culto, para exaltarle a Él, porque tenemos mucho que hablar bien de Dios. Cuando usted hable con algún amigo, hable bien de Dios. Cuando usted se encuentra con algún familiar, hable de Dios y hable bien de Dios. Hable de lo bueno que Dios lo ha tratado. Hable de lo, no diga, pues he batallado mucho y cómo he sufrido mucho, pobre de mí. Ay, no sé qué va a pasar con esta crisis. Desde que vino esta pandemia, todo se fue a la basura. No, hable bien de Dios, porque la pandemia y cualquier situación que venga, cualquier crisis, entre comillas, que podamos vivir, todo está bajo el dominio y bajo el control de Dios. Pero Dios es bueno. Aún en las pérdidas, cuando tenemos alguna pérdida de algún ser querido, Dios manifiesta su bondad en ello. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 1, versículo 28, voy a terminar leyendo estos versículos solamente. Romanos capítulo 1, vamos a recordar en este versículo que Dios ha creado al hombre, hermanos, para que bendiga y dé gloria a Dios. Romanos capítulo 1, versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen, ¿qué cosa, hermano? Excusa. ¿Quién no tiene excusa? El ser humano. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué está diciendo la Biblia, hermanos? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en este versículo 21? Dice que el ser humano conoció a Dios porque Dios se manifestó a él, se le reveló a él por medio de las cosas existentes, por lo visto. Eso se le conoce como revelación general. Todo lo que Dios ha creado es para manifestarle al ser humano que existe un Dios real y personal. Y dice, y habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Dios esperaba y anhelaba que su creación le adorara, le glorificara, pero no lo hicieron. Esto nos da a entender, hermanos, que el ser humano tenemos un deber delante de nuestro Creador y es bendecirlo, glorificarle, hablar bien de Dios, elogiarlo. En determinadas, bueno, vamos a ver eso más adelante, hablando de la bendición del Señor. Cuando Pablo dijo, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito, hermano, no solamente es aquella persona a la cual se le da la gloria y se habla bien, sino bendito es también aquel que bendice. ¿Verdad que sí? Así que cuando Pablo dijo, bendito sea Dios, no solamente se está refiriendo a Dios como la fuente de donde proviene toda bendición espiritual, como dice en el mismo versículo, que eso lo vamos a ver la siguiente semana, Dios mediante, sino que cuando dijo bendito se está refiriendo de que a Dios se le debe de glorificar y de hablar bien, donde quiera que estemos, hablar bien de Dios, sino que también toda fuente de bendición espiritual proviene de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo. Él es la fuente generadora de toda bendición.
Sí, hermano, usted tiene un carro, tiene quizás hasta 2 o 3, tiene un buen trabajo, tiene una familia, tiene una esposa, tiene unos hijos, tiene planes en su vida. Sí, tenemos un buen lugar donde descansar cuando esté la lluvia, y cuando hace calor tenemos aire acondicionado, y cuando hace frío tenemos calefacción. Sí, tenemos un carro. Una hermana decía: pastor, lo voy a invitar a usted y a su esposa que suban conmigo cuando haga mucho calor, nos dijo la hermana. Dice, porque quiero que sientan el aire acondicionado que tengo en mi carro. Estaba descompuesto, no servía el compresor. Y dice, y yo bajo los vidrios y saco la cabeza y le acelero, dice, y por todo el bulevar. Y ese es mi aire acondicionado. Cuando tengo calor en la casa me salgo, dice, porque así es como. Tenemos muchos privilegios, tenemos muchas, hermanos, voy a decirlo así, comodidades. ¿Sí o no, hermano? Pues hay que darle gracias a Dios. Hay que bendecir a Dios. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Dios es bendito, hay que hablar bien de Él, porque de Él bien proceden todas las cosas, pero también hay que bendecirle, hermanos, porque Él es la fuente de donde proviene toda bendición. Santiago lo dijo y lo hemos recordado últimamente: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Elogie a Dios, hermano, muchachos. Hablemos bien de Dios. Viene familia a su casa, hable bien de Dios. Va con un compañero de trabajo, háblele bien de Dios. Hay enfermedad, hable bien de Dios. Las cosas no van bien económicamente hablando, hable bien de Dios. Dios es el que suple, Dios es nuestro benefactor. Dios es el que va acomodando todo para proveernos de una y de mil maneras. Hablemos bien de Dios, elogiemos a Dios en donde quiera que nos encontremos, con quien quiera que nos encontremos y en cualquier situación que nos pudiésemos encontrar. ¿Qué dijo Job, hermano? Perdió todo, prácticamente, ¿verdad? ¿Y qué dijo Job? No, hombre, miserable de mí, cuando conocí a Dios, ¿verdad? No, Job no dijo eso. Job dijo: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué hizo Job? Habló bien de Dios, glorificó a Dios, bendijo a Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, a glorificar al Señor por todas y en todas las situaciones que nos encontremos. Amén. Vamos a recoger una ofrenda de amor.